Hoy vamos a hablar de la estremecedora historia de la Mujer Araña, una asesina en serie, cuya vida fue a la deriva durante todo el tiempo. Pasó su vida entrando y saliendo de la cárcel en diferentes estados, y por todo tipo de delitos: robo de automóviles, desorden público, conducir en estado de ebriedad, robo a mano armada, resistencia a la autoridad, atentado contra la propiedad privada. Hasta una vez la emprendió a balazos contra un hombre que había discutido en su auto, tenencia ilícita de armas y finalmente por asesinar a 7 hombres, aunque solamente se pudieron demostrar 6, ya que el 7º no han podido encontrar a día de hoy su cadáver. Hoy hablaremos de Eileen Carol Wuornos. Nació con el nombre de Eileen Carol Pittman el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, hija de Diane Wuornos Melini y Leo Arthur Pittman. Su padre, a quien nunca conoció, era un pederasta que pasó el tiempo en hospitales psiquiátricos de Kansas y Michigan. Se suicidó ahorcándose en 1969, mientras se encontraba cumpliendo una condena en una cárcel de Kansas. La madre de Eileen se casó con Pittman cuando tenía 15 años y tuvo 2 hijos. El hermano mayor de Eileen, Kate, nació en 1955. Diane se divorció de Pittman menos de 2 años después de haberse casado, pocos meses antes de que su hija naciera. Abandonó a sus 2 hijos en 1960 al cuidado de sus abuelos finlandeses, Lauri y Britta Wuornos, padres de Diane. Lauri y Britta adoptaron legalmente a los 2 niños y los criaron en Troy, Michigan. Eileen afirmó que su abuelo abusó física y sexualmente de ella en su niñez y que su abuela era una adicta al alcohol. También en declaraciones que hizo Eileen, decía que fue azotada con un cinturón por su abuelo a la edad de 12 años. Eileen y su hermano Kate descubrieron que Lauri y Britta no eran sus padres biológicos. Eileen afirmó haber tenido relaciones sexuales con múltiples parejas a una edad temprana, incluso con su hermano. Quedó embarazada a la edad de 15 años, tras dar a luz a su hijo en una casa de maternidad de Detroit. El 23 de marzo de 1971 fue desterrada de su casa y repudiada por su comunidad. El hijo de Eileen fue dado en adopción poco después. Eileen se vio obligada a refugiarse en un automóvil abandonado en un bosque. Pronto fue enviada a un hogar para madres solteras. Britta Wuornos murió en julio de 1971, oficialmente de fallo hepático, aunque más tarde la madre de Eileen, Diane, acusó a Lauri de haberla matado. Después de la muerte de su abuela, Eileen y su hermano se convirtieron en pupilos de la corte. Ella comenzó a trabajar como prostituta, aunque todavía se encontrara en la escuela. Comenzó a usar el alias de Sandra Kate en mayo de 1974. Fue encarcelada en el condado de Jefferson, Colorado, por conducir en estado de embriaguez, desorden público y disparar con una pistola del calibre 22 desde un vehículo en movimiento. Se presentó un cargo adicional al no haber comparecido ante el tribunal cuando dejó la ciudad antes de su juicio. Eileen regresó a Michigan. Fue detenida en el condado de Antrim y acusada de asalto y perturbar la paz el 13 de julio de 1976. A raíz de un incidente en el que arrojó una bola de billar a un camarero en la cabeza.
También tenía órdenes pendientes por conducir sin licencia y por beber en un vehículo. Fue multada con $105. El 17 de julio de 1976 murió su hermano Ken de cáncer de esófago y Aileen obtuvo $10.000 de su seguro de vida. Aileen pagó los $105 de multa después de haber cobrado el seguro el 4 de agosto de 1976 y dentro de los 2 meses restantes gastó su dinero en lujos, incluido un nuevo automóvil que más tarde destruyó. A finales de septiembre de 1976, Aileen hizo autostop hasta Florida, donde conoció al presidente del club náutico, Lewis Field, de 76 años de edad. Se casaron en 1976 y la noticia de su boda fue impresa en la sección de la sociedad en el periódico local. Sin embargo, Aileen continuamente se veía envuelta en los enfrentamientos en un bar local. Fue enviada a la cárcel por asalto. También golpeó a Phil, su marido, con su propia caña de pescar, provocando que él pudiera obtener una orden de alejamiento en su contra y la anulación de su matrimonio. Como vemos, Aileen no tenía desperdicio. El 20 de mayo de 1981, Aileen fue detenida en Edgewater, Florida, por robo a mano armada. Fue consecuentemente condenada a prisión el 4 de mayo de 1982 y puesta en libertad el 30 de junio de 1983. El 1 de mayo de 1984 fue condenada por intentar pasar cheques falsificados en un banco en Key West. El 30 de noviembre de 1985 fue mencionada como sospechosa en el robo de una pistola y municiones en el condado de Pasco. En ese momento, Aileen había comenzado a tomar prestado el alias de Lori Christine Grody, su tía, hija de los abuelos, en Michigan. 11 días más tarde, en diciembre de 1985, policías de tráfico denunciaron a Lorin Grody por conducir sin una licencia válida. El 4 de enero de 1986, Aileen fue detenida en Miami, bajo su propio nombre, y acusada de robo de automóviles, resistencia a la autoridad y obstrucción por información falsa. La policía de Miami encontró un revólver calibre 38 y una caja de municiones en el automóvil robado. El 2 de junio de 1986, en el condado de Volusia, ayudantes del sheriff detuvieron a Aileen después de que un compañero le acusó de haber disparado contra su automóvil y exigirle $200. Se descubrió que Aileen transportaba municiones de repuesto y una pistola del 22, encontrada debajo del asiento que ocupaba. A continuación, Aileen Burnos, ahora usando el alias de Susan, fue multada por exceso de velocidad en el condado de Jefferson, Florida, solo una semana más tarde. Pocos días después del incidente en el condado de Jefferson, Aileen conoció a una mujer de 28 años de edad llamada Tyria Moore en un bar de lesbianas de Daytona Beach. Pronto se convirtieron en amantes. Moore dejó su trabajo como empleada doméstica en un motel y permitió que Aileen la mantuviera con sus ingresos con la prostitución. Iban de motel en motel y en ocasiones durmiendo en antiguos graneros. En julio de 1987, la policía de Daytona Beach detuvo a Moore y Susan, la susodicha Aileen, que se había cambiado el nombre,
para ser interrogadas bajo sospecha de haber golpeado a un hombre con una botella de cerveza. El 18 de diciembre de ese mismo año, policías de tráfico denunciaron a Eileen por conducir por la carretera interestatal con una licencia caducada. El 12 de marzo de 1988, bajo un nuevo alias, Cam Mie acusó a un conductor de autobús de Daytona Beach de asalto. Ella afirmó que la había sacado del autobús con excusas. Moore fue identificada como testigo en ese incidente. El 23 de julio de 1988, Moore y Eileen, utilizando el alias de Susan, fueron acusadas por el dueño del departamento de Daytona Beach, donde se hospedaban, por actos vandálicos contra la vivienda. Declaró que habían arrancado las alfombras del apartamento y pintado las paredes de color marrón oscuro sin su permiso. En noviembre de 1988, Susan, la tal Eileen, empezó una campaña de 6 días de llamadas amenazadoras en contra del supermercado Cephie Hills, Florida, a raíz de un altercado con billetes de lotería. Durante 1989, Eileen rara vez viajó sin una pistola cargada. Trabajó en los bares y paradas de los camiones para completar sus ingresos con la prostitución. Ella presuntamente comenzó a hablar con Moore acerca de los numerosos problemas de su vida. Para entonces Moore y Eileen comenzaban a tener más problemas financieros. Como veis, en esta narración todo es un despropósito. Vamos a hablar ahora de las víctimas. La primera víctima de Eileen Wuornos fue Richard Mallory, de 51 años, un violador en serie y ex convicto a quien Wuornos aseguró haber matado en defensa propia, en Palm Harbor, Florida, en un hecho ocurrido el 30 de noviembre de 1989. Sus otras víctimas fueron las siguientes: Davis Speart, 43 años, el 1 de junio de 1990. Charles Carskadon, 40 años, el 6 de junio de 1990. Peter Siem, 65 años, el 4 de julio de 1990. Su vehículo fue encontrado, pero el cuerpo nunca fue hallado. Troy Bures, 50 años, el 4 de agosto de 1990. Dick Humphrey, 56 años, el 12 de septiembre de 1990. Walter Geno, alias Gino, Antonio, 62 años, el 19 de noviembre de 1990. Finalmente, Eileen Wuornos fue identificada cuando ella y Moore se vieron involucradas en un accidente mientras conducía el automóvil de una víctima. Rechazaron la ayuda de los transeúntes, aunque Eileen estaba sangrando y huyó del escenario. Su retrato robot fue difundido por televisión. La policía rastreó a Moore en Pensilvania, donde se retiró a vivir con su hermana, y se le hizo un trato, con el cual, si ella declaraba contra Eileen Wuornos, se le concedería inmunidad. Moore estuvo de acuerdo. La policía le proporcionó una habitación de motel en Florida. Desde allí escribió una carta a Eileen Wuornos, que se encontraba en custodia por una violación de libertad condicional. Después de numerosas llamadas y de Moore tratara de suicidarse, Eileen Wuornos cedió y dijo: «Tú haz lo que tengas que hacer. No dejaré que vayas a la cárcel. Si he de confesar, lo haré». Hizo una confesión completa el 16 de enero de ese mismo año. Eileen Wuornos declaró que el asesinato de Mallory fue en defensa propia.
manteniendo que él la había violado. Fue condenada por asesinatos en enero de 1992, con la ayuda del testimonio de Moore. Cuando fue declarada culpable de asesinato de Mallory, Moore, Aileen, exclamó a los medios de comunicación: «Fui violada, fui torturada, tenía la imagen del volante con los arañazos, estaba roto. Esa es la prueba de que yo estaba atada al volante. No puedo creer que esto haya sucedido». Mientras tanto, su compañera Moore firmó varios libros y contratos cinematográficos, vendiendo su historia. En noviembre de 1992, Michel Guillem, reportero de Dateline NBC, descubrió que Mallory había cumplido 10 años por violación en otro estado. El juez se negó a permitir que esto fuera admitido como evidencia en los tribunales, y a Aileen nunca le fue dado un nuevo juicio. El 31 de marzo de 1992, Aileen Wuornos invocó el nolo contendere, que quiere decir no responder, por los asesinatos de Dick Humphrey, Troy Burns, David Spears, diciendo que quería estar bien con Dios. Durante el juicio fue adoptada por Aileen Bradley, después de haber tenido un sueño en el que se le dijo que cuidara de Aileen. Según Bradley, Jesús le dijo que escribiera a Aileen Wuornos, y así lo hizo. Lo que Wuornos no sabía era que Bradley estaba pidiendo dinero por las entrevistas, incluso una con Dick Bromfield, quien le pagó $10,000. Parte del dinero fue para el abogado de Aileen Wuornos, Steve Glazer, contratado por Bradley. La apelación de Aileen ante el Tribunal Supremo fue rechazada en 1996. La relación entre Aileen y Bradley no duró. Aileen empezó a sospechar que Bradley solo estaba ahí por la publicidad y el dinero. Aileen dijo a Bromfield en una entrevista que Bradley y Glazer incluso le indicaban formas de suicidarse en la cárcel. También le aconsejaron el no contestar, porque Glazer, conocido ante el juez de Aileen como doctor legal, era demasiado inexperto para mantener un juicio por asesinato múltiple. En su declaración ante el tribunal, ella dijo: «Quería confesarte que Richard Mallory me violó violentamente como le he dicho, pero estos otros no». En junio de 1992 se declaró culpable de la muerte de Charles Grascadon y recibió su quinta pena de muerte. En febrero de 1993 se declaró culpable de la muerte de Walter, alias Gino Antonio, y fue condenada de nuevo a muerte. No se formularon cargos en su contra por el asesinato de Peter Sien, ya que su cuerpo nunca se encontró. En total recibió 6 penas de muerte. Aileen Wuornos contó varias historias inconsistentes sobre estos asesinatos. Admitió haber matado a 7 hombres en incidentes separados. Alegó inicialmente que los 7 la habían violado cuando pretendieron pagarle por sexo. Más tarde se retractó reclamando defensa propia. Durante una entrevista con Bromfield, en la que pensaba que las cámaras estaban apagadas, dijo que definitivamente en el caso de Mallory había sido defensa propia, pero no tenía otra opción que ir por la pena de muerte. Ella alegó que nunca podía soportar el estar en prisión por el resto de su vida. Cuando Bromfield preguntó: ¿fue defensa propia?, ella respondió: sí, y así fueron algunos de los otros, pero no puedo decir nada a nadie, así que tengo que ir por la pena de muerte. Después de su primera sentencia de muerte, Aileen Wuornos
A menudo dijo que quería que todo acabara. En 2001 anunció que no solicitaría ninguna otra apelación contra su sentencia de muerte. Presentó una petición ante la Corte Suprema de Florida por el derecho a despedir a su abogado y defender todas las apelaciones diciendo: maté a esos hombres, les robé tan fría como el hielo, y también lo haría de nuevo. No hay ninguna oportunidad en mantenerme viva porque mataría de nuevo. Tengo odio arrastrándose por mi organismo. Estoy tan harta de escuchar esta cosa de «está loca». He sido evaluada tantas veces. Soy competente, cuerda y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia en serio la vida humana y mataría de nuevo. El gobernador de Florida, Jeb Bush, encargó a 3 psiquiatras entrevistar a Aileen Wuornos durante 15 minutos. Los 3 juzgaron apta mentalmente para ser ejecutada. La prueba de la competencia requiere que el psiquiatra esté convencido de que el condenado entienda tanto él o ella va a morir, como también los crímenes por los que él o ella será ejecutado. Finalmente, fue ejecutada mediante inyección letal en la prisión de Stake, en el estado de Florida. Llevaba un año rogando que la ejecutasen para impedir que volviera a matar, como lo hizo en 1990. Aileen Wuornos fue ejecutada a las 9:30 de la mañana, tras recibir por vía intravenosa un cóctel letal de pentotal de sodio, bromuro y cloruro potásico, ante un equipo de 3 psiquiatras que determinó que estaba psicológicamente sana y capacitada para entender las razones de su condena. La mujer araña, así apodada porque cuando mataba a sus víctimas se vestía de color negro, Aileen Wuornos se convirtió en la segunda mujer ajusticiada en Florida desde que se restableció la pena de muerte en Estados Unidos en 1976.